31 de enero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 18 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó detrás de la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. Tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. ¿Qué es la fe? ¿Para qué es la fe? Con mucha frecuencia escuchamos de Jesús las palabras: tu fe te ha salvado. La fe no es solamente creer racionalmente en unos dogmas. La fe no es solamente seguir unas tradiciones. La fe tampoco es solamente decir: pues yo tengo fe que todo va a estar bien. No. Eso puede ser parte de la fe. La fe es fundamentalmente una apertura a la gracia de Dios. Es permitir que el Espíritu del Señor llegue a nuestra vida. Es permitir, como dice el libro del Apocalipsis, que Dios ponga su morada entre nosotros. Es dejarnos conducir por el Espíritu del Señor. Y entonces la fe es la que le va a dar sentido a nuestra vida y la que nos va a dar la fuerza necesaria
para superar todas aquellas realidades que nos impiden desarrollarnos como seres humanos. Es la que nos va a capacitar para vivir una auténtica realización humana. Es la que nos va a capacitar para enfrentarnos inclusive a algunas estructuras religiosas que en determinados momentos están siendo un impedimento para el encuentro con Dios. En aquella época se vivía una exagerada insistencia entre lo puro y lo impuro. Y entonces, si una persona era considerada impura, era alejada de la sociedad. Si una persona era considerada impura, no podía ir a la sinagoga, menos al templo. Nadie la podía tocar porque quedaba impuro. Resulta que aquí tenemos a una mujer excluida de la sociedad, excluida de la sinagoga, con una triple exclusión: excluida por mujer, excluida por enferma, por ser considerada impura, excluida por ser pobre. Se había gastado toda su fortuna tratando de recuperar su salud y todo había sido peor. Pero esta mujer, no obstante su exclusión, su dolor, su sufrimiento, tenía dentro de sí algo que vale la pena rescatar y que es un paradigma para nuestro camino de fe. Tenía fe. Tenía una auténtica fe. Esa fe que nos impulsa y que nos ayuda a romper esquemas y a romper con todos los obstáculos. Esta mujer llena de fe, de esa fe auténtica, fue capaz de romper con las estructuras. Se atrevió a meterse en medio de la gente y se atrevió a tocar a Jesús. Y ocurrió totalmente lo contrario a lo que decía la ley. La ley decía que lo impuro contaminaba lo puro. Pues aquí vemos cómo esta mujer, considerada impura, al entrar en contacto con Jesús, en vez de contaminarlo a él, lo que sucede es que ella se limpia, que ella se purifica, que ella se transforma. Por eso Jesús le dice: hija, tu fe te ha curado. Ese tipo de fe es la que salva. No es tanto esa fe que se rige solamente por tradiciones, por normas, por leyes, por ritos. Es ese tipo de fe. Esa fe que nos impulsa, que nos mueve, que nos transforma y que necesariamente nos lleva muchas veces a enfrentarnos con instituciones o con normas o con tradiciones o con realidades que nos impiden seguir caminando por un camino de plenitud. Ojalá que nosotros tengamos ese tipo de fe, que no tengamos esa fe torcida, podríamos decir de alguna manera, de las personas que estaban alrededor de la niña, la hija de Jairo, que le declararon la muerte a la niña. Ya está muerta, ya para qué seguir molestando. Jesús les dijo: la niña no está muerta, está dormida. Hay veces que le declaramos la muerte a alguien, ese ya no cambia. Esa situación ya no tiene solución. Este país ya no tiene arreglo. Esa familia ya se acabó. Jesús dice: no se ha acabado. No está muerta, está dormida. Y de esas situaciones hay que salir. Por eso Jesús no permitió que estuvieran en la casa esas personas negativas, esas personas que le declaran la muerte prematura a las demás. Solamente permitió que se quedaran con él 3 de sus discípulos, la mamá y el papá de la niña. Que nosotros también tengamos la fe de esta mujer, que nosotros también escuchemos esa voz, esas palabras que Jesús le dijo a la hija de Jairo: contigo hablo, niña, levántate. Y la niña se levantó y se puso a caminar. Es decir, caminar significa hacerse discípula de Jesús. Caminar con Jesús, seguir un camino de fe al estilo de Jesús. Que nosotros podamos
caminar con Jesús, ser testigos de la salvación y multiplicar a manos llenas la buena noticia del reino de Dios.